Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos para ahondar en el escalofriante misterio del monstruo de Florencia, una serie de asesinatos que sembró el terror en la Toscana italiana entre 1968 y 1985. Un caso sin resolver que ha cautivado la imaginación del público durante décadas, lleno de giros inesperados, sospechosos enigmáticos y un aura de misterio que perdura hasta nuestros días. 8 dobles homicidios, parejas jóvenes, brutalmente asesinadas en lugares solitarios, bajo el cielo estrellado de la Toscana. Un modus operandi escalofriantemente consistente. Hacía pensar en la mente de un asesino metódico y despiadado. La única pista que conectaba los crímenes era una pistola Beretta calibre 22, modelo long rifle, con balas Winchester Sigma 66 proyectiles. Una firma mortal que se repetía en cada escenario del crimen, pero que nunca condujo a la captura del asesino. Eso fascinante, ¿verdad? A pesar de años de investigaciones, miles de sospechosos interrogados, juicios que ocuparon las portadas de todos los periódicos, el caso sigue sin resolverse. El monstruo de Florencia, si es que fue uno solo, se desvaneció en la niebla de la incertidumbre, dejando tras de sí un legado de horror y un sinfín de preguntas sin respuesta. Preguntas que intentaremos desentrañar en esta inmersión. Analizaremos las pruebas, las teorías y los sospechosos. Intentaremos comprender la mente de un asesino que desafió a la justicia y se convirtió en una leyenda oscura de la criminología italiana. Comencemos por el principio. ¿Qué sabemos con certeza sobre el modus operandi de este asesino? Bueno, las parejas jóvenes eran siempre sorprendidas en sus coches, en lugares apartados. La precisión en los disparos y la brutalidad de las agresiones, en particular la mutilación de las víctimas femeninas, apuntaban a una furia contenida, casi ritualista. ¿Qué hay de esa Beretta calibre 22? ¿Por qué es tan crucial en la investigación? Porque era la única constante, la firma innegable del asesino en cada una de las escenas del crimen. Esa Beretta, junto con las balas Winchester City Edge, se convirtió en la obsesión de los investigadores. Si encontraban el arma, encontrarían al monstruo. 8 dobles homicidios, 8 escenarios distintos, 8 historias de amor truncadas por la violencia. ¿Hay alguna conexión entre las víctimas? ¿Algún patrón que nos pueda dar una pista? Esa es una de las grandes preguntas del caso. A simple vista, las víctimas parecen aleatorias, sin una conexión aparente. Sin embargo, algunos investigadores creen que el monstruo seleccionaba a sus víctimas basándose en un perfil psicológico específico, quizás parejas que representaban algo que él odiaba o envidiaba. Hablando de conexiones, mencionaste que la autoría del primer doble homicidio, el de 1968, no se ha atribuido con total certeza al monstruo de Florencia. ¿Puedes contarnos más sobre este caso y su relación con los asesinatos posteriores? Claro. El 21 de agosto de 1968, en Signa, Antoniolo Bianco y Barbara Locci fueron asesinados en su coche. Aunque el arma utilizada fue la misma Beretta calibre 22 que los crímenes posteriores, este caso siempre ha estado rodeado de una cierta ambigüedad. Es decir, que no está claro si el asesino de Lo Bianco y Locci fue el mismo que luego se conocería como el monstruo de Florencia. Exacto. Y es aquí donde entra en juego la llamada pista sarda, una línea de investigación que se centró en un grupo de inmigrantes sardos y que durante años fue el eje central del caso. ¿Por qué los investigadores empezaron a sospechar de un grupo de sardos? ¿Qué los llevó a esa pista? En la clave, como ya hemos mencionado, era la Beretta. La misma arma utilizada en el asesinato en 1968 reaparecería en los crímenes posteriores, vinculando, al menos en apariencia, a los mismos autores. Y el marido de Barbara Locci, Stefano Mele, un hombre con un historial de violencia, era sardo. Entiendo. Así que la conexión con Cerdeña era a través del marido de la primera víctima. ¿Pero qué pruebas había contra Stefano Mele? Fue condenado por el doble homicidio de 1968. Sí. Mele fue condenado por el asesinato de su esposa y su amante. Pero la investigación del periodista Mario Spezzi, que dedicó años a este caso, plantea una teoría mucho más compleja. Según Spezzi, Mele no actuó solo. ¿Tenía cómplices? Según Spezzi, sí. Habría contado con la ayuda de dos hermanos, Salvatore y Francesco Vinci, también sardos, con un pasado turbulento y un historial de violencia. Spezzi creía que los hermanos Vinci estaban involucrados en una red de crimen organizado que se extendía desde Cerdeña hasta la Toscana. ¿Y qué papel jugaban los hermanos Vinci en esta red criminal? ¿Por qué habrían ayudado a Mele a asesinar a su esposa? Spezzi sugirió que el asesinato de Barbara Locci fue un ajuste de cuentas, un crimen pasional relacionado con los turbios negocios de este grupo de sardos. Se investigó a fondo a los hermanos Vinci, sus movimientos, sus conexiones con el arma homicida, e incluso un posible crimen anterior en Cerdeña, la muerte de Barbarina, la esposa de Salvatore Vinci. Un momento, estás diciendo que se sospechaba que Salvatore Vinci había asesinado a su propia esposa en Cerdeña antes de involucrarse en el doble homicidio de Signa.
Exactamente. La muerte de Barbarina Vinci en 1917, un año antes del asesinato de Barbara Locci, despertó las sospechas de los investigadores. Se descubrió que Salvatore Vinci se había mudado a la Toscana poco después de la muerte de su esposa, lo que alimentó las especulaciones sobre su posible huida de la justicia. Todo esto pinta un panorama bastante oscuro. Una red de crimen y violencia que se extendía desde Cerdeña hasta el corazón de la Toscana. Pero ¿qué pruebas concretas había contra los hermanos Vinci? ¿Se les pudo vincular directamente con los asesinatos del monstruo de Florencia? Esa es la gran pregunta. Había indicios, sospechas, coincidencias inquietantes. Por ejemplo, se descubrió que Francesco Vinci había estado cerca de las escenas de algunos de los crímenes. Incluso se encontró su coche oculto en un bosque cerca de uno de los escenarios. Parecen pruebas bastante sólidas. ¿Por qué no fueron arrestados y acusados? Las pruebas, aunque sospechosas, no eran concluyentes. No se pudo demostrar con certeza que Francesco Vinci hubiera estado presente en el momento exacto de los asesinatos. Además, dentro de la propia investigación surgieron divisiones, discrepancias sobre la validez de la pista sarda. Algunos investigadores estaban convencidos de la culpabilidad de los Vinci, mientras que otros tenían serias dudas. ¿Quiénes eran los principales defensores y detractores de la pista sarda? ¿Por qué había tanta división dentro de la propia investigación? El juez Mario Rotella, por ejemplo, estaba convencido de la culpabilidad de Salvatore Vinci, basándose en las sospechas sobre la muerte de su esposa en Cerdeña y en las conexiones con el arma homicida. Y por otro lado, El fiscal Piero Luigi Vigna, una figura que luego alcanzaría gran poder en la judicatura italiana, tenía serias dudas sobre la solidez de la pista sarda. Vigna argumentaba que las pruebas eran circunstanciales, que no se podía descartar la posibilidad de que la Beretta calibre 22 hubiera pasado de mano en mano, llegando a los asesinos a través de otros canales. Es decir, que la presencia de la misma arma en los crímenes no era suficiente para asegurar que los mismos autores hubieran cometido todos los asesinatos. Exactamente. Vigna era partidario de seguir otras líneas de investigación, de no centrarse únicamente en la pista sarda. Esas tensiones internas, estas luchas de poder dentro del propio sistema judicial complicaron aún más la búsqueda de la verdad. Y mientras tanto, el monstruo seguía actuando, cobrándose nuevas víctimas, añadiendo más dolor e incertidumbre a este macabro rompecabezas. ¿Qué pasó con la pista sarda? ¿Se abandonó por completo? No de inmediato. Los investigadores siguieron buscando pruebas, interrogando a los hermanos Vinci, intentando conectarlos con los asesinatos. Se revisaron registros, se analizaron pruebas forenses, se reconstruyeron los movimientos de los sospechosos. ¿Qué descubrieron? ¿Encontraron algo que confirmara sus sospechas? Desafortunadamente no. Las pruebas no eran lo suficientemente sólidas. No se pudo demostrar la participación directa de los Vinci en ninguno de los crímenes del monstruo de Florencia. Así que, finalmente, la pista sarda se desvaneció. Sí, al menos por un tiempo. Se abandonó la idea de que los hermanos Vinci fueran los autores materiales de los asesinatos. Pero la sombra de la duda, la posibilidad de que estuvieran involucrados de alguna manera, nunca desapareció del todo. Es increíble cómo un caso tan complejo puede dar tantos giros inesperados. ¿Qué camino tomaron los investigadores después de abandonar la pista sarda? Buscaron nuevos sospechosos, exploraron otras teorías. La presión para encontrar al monstruo era enorme. La opinión pública exigía respuestas, justicia para las víctimas. Y los investigadores, sin una pista clara, empezaron a buscar en otras direcciones, a considerar nuevos sospechosos, a explorar nuevas teorías. ¿Y a dónde les llevó esta nueva búsqueda? ¿Qué otros sospechosos aparecieron en el radar de la investigación? Bueno, uno de los giros más sorprendentes de este caso fue la aparición de un nuevo sospechoso. Un hombre con un pasado oscuro y violento que se convertiría en el centro de atención de la prensa y del público. ¿De quién se trata? ¿Quién era este nuevo sospechoso? Su nombre era Pietro Pacciani, pero esa, como se suele decir, es una historia para la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en el caso del monstruo de Florencia, con la sombra de la pista sarda aún planeando sobre la investigación. A pesar de no encontrar pruebas concluyentes contra los hermanos Vinci, la posibilidad de su implicación seguía latente, como un eco siniestro, resonando en cada nuevo crimen. Un eco que, sin embargo, no ofrecía respuestas a la creciente presión por encontrar al culpable. La sociedad italiana clamaba por justicia, por un hombre, un rostro, al que atribuir el horror que asolaba a la Toscana. Y en medio de esa vorágine de incertidumbre surgió un nuevo personaje, un hombre con un pasado oscuro y violento, que pronto acapararía todas las miradas. Así es, con la pista sarda en un punto muerto. La investigación da un giro radical, casi desesperado. Es entonces cuando el nombre de Pietro Pacciani, un tosco granjero de la región, entra en escena. Un hombre ya conocido por las autoridades, con un historial manchado por la violencia.
que se convertiría en el principal sospechoso, el rostro del monstruo para la opinión pública. Un giro drástico en la investigación, que llevó a los investigadores a centrar su atención en Pietro Pacciani. ¿Era simplemente un intento desesperado por encontrar un culpable? ¿O había algo más que les hacía sospechar de él? Bueno, no era un desconocido para la justicia. Pacciani había sido condenado por homicidio en 1951 y también por violencia sexual contra sus propias hijas. Un pasado brutal que lo situaba sin duda dentro del perfil de un asesino en serie. Un pasado ciertamente perturbador, pero ¿fue solo su historial delictivo lo que lo convirtió en sospechoso? Su nombre ya había aparecido en algunas cartas anónimas que la policía recibió durante la investigación. Cartas llenas de detalles escabrosos, de amenazas veladas, que parecían provenir de alguien con un conocimiento íntimo de los crímenes. Sin embargo, en aquel momento no se le consideró un sospechoso serio. Era uno más entre la multitud de nombres que la policía barajaba. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué hizo que Pacciani pasara de ser un hombre en una lista a convertirse en el principal sospechoso? La llegada de un nuevo jefe de policía, Ruggero Perugini, supuso un punto de inflexión en la investigación. Perugini, junto al fiscal Vigna, decidieron dar un giro radical, alejándose de la pista sarda y apostando por un nuevo enfoque, el análisis estadístico de datos. Con la ayuda de un ordenador IBM, introdujeron una serie de variables: edad, antecedentes penales, residencias, y buscaron coincidencias con el perfil del monstruo. Una técnica novedosa para la época. Y entre los resultados de este análisis estadístico apareció el nombre de Pietro Pacciani. Efectivamente, el análisis, junto con las cartas anónimas y el pasado criminal de Pacciani, lo convertían en un candidato demasiado plausible para ignorar. Perugini se convenció de que Pacciani era el monstruo y puso en marcha una intensa campaña para conseguir pruebas que lo incriminaran. Una campaña que imagino no estaría exenta de polémica. ¿Cómo reaccionó Pacciani ante esta repentina atención de la policía? ¿Y qué métodos utilizaron los investigadores para intentar obtener pruebas en su contra? Pacciani, por supuesto, negó cualquier implicación en los crímenes. Sin embargo, la presión policial se intensificó. Se realizaron registros en su casa. Se interrogó a sus conocidos. Se analizaron sus hábitos, sus movimientos, sus posibles coartadas. La sombra del monstruo se cernía sobre él, asfixiándolo poco a poco. Una presión asfixiante, sin duda. Y encontraron algo en esos registros, algo que pudiera incriminarlo. Durante un registro en su jardín, los investigadores encontraron una bala, Winchester Serial Chip, el mismo tipo que utilizaba el monstruo. Un hallazgo que para la policía era la prueba irrefutable de la culpabilidad de Pacciani. Una bala, un objeto minúsculo, casi insignificante, que se convertía en la pieza clave de un caso tan complejo. Era realmente una prueba tan contundente como la policía afirmaba. ¿Había alguna posibilidad de que la bala no estuviera relacionada con los crímenes del monstruo? Hay que tener en cuenta que la bala estaba oxidada y no se pudo demostrar que hubiera sido disparada. Además, algunos, como el periodista Mario Spezzi, que seguía de cerca el caso, denunciaron que la bala había sido plantada por la policía para incriminar a Pacciani. Una acusación grave. Se investigó esta posibilidad. ¿Había alguna prueba que sustentara la teoría de Spezzi? La defensa de Pacciani intentó demostrar que la bala era una prueba falsa, manipulada por la policía para forzar su detención. Sin embargo, la versión oficial se impuso. La bala, junto con el pasado criminal de Pacciani y las sospechas generadas por las cartas anónimas, fueron suficientes para que la policía lo detuviera. En 1993. Detenido y acusado de ser un monstruo de Florencia. Un punto de inflexión en el caso, sin duda. ¿Cómo reaccionó la opinión pública ante la detención de Pacciani? Se le consideró culpable desde el principio. La detención de Pacciani causó un gran revuelo mediático. Su rostro, tosco y rudo, se convirtió en la imagen del monstruo que había aterrorizado la Toscana durante años. La prensa lo bautizó como el monstruo. El monstruo. Y se dedicó a difundir todo tipo de detalles escabrosos sobre su vida y sus supuestos crímenes. Un juicio mediático paralelo, que sin duda influiría en la percepción pública del caso. ¿Y qué hay del juicio en sí? ¿Qué pruebas se presentaron contra Pacciani? ¿Se le pudo vincular directamente con los asesinatos? El juicio contra Pacciani fue uno de los más mediáticos de la historia de Italia. Se convirtió en un espectáculo morboso, con la prensa y el público ávidos de detalles escabrosos. La fiscalía, liderada por Piero Luigi Vigna, presentó como pruebas las declaraciones de algunos conocidos de Pacciani, los llamados compañeros de merienda, que afirmaban haber participado en algunos de los crímenes, junto a él. Compañeros de merienda. Un nombre peculiar, casi inocente, para un grupo de personas relacionadas con crímenes tan atroces. ¿Quiénes eran estos compañeros de merienda? ¿Y qué papel jugaron en el caso? Eran hombres de la zona, conocidos de Pacciani, con los que supuestamente se reunía para beber y charlar. La policía los presionó para que declararan contra Pacciani.
prometiéndoles beneficios a cambio de su colaboración. Y así, estos hombres, algunos con problemas mentales, otros con un historial delictivo, acabaron confesando que habían participado en algunos de los crímenes, junto a Pacciani. Confesiones bajo presión, con la promesa de beneficios a cambio de su colaboración. Suena a un terreno bastante pantanoso, ¿verdad? Se cuestionó la validez de estas confesiones. ¿Eran realmente creíbles? Por supuesto. La defensa de Pacciani argumentó que las confesiones de los compañeros de merienda eran falsas, inducidas por la policía. Sin embargo, la fiscalía las presentó como una prueba clave de la culpabilidad de Pacciani, un argumento que caló hondo en la opinión pública, ya predispuesta a creer en su culpabilidad. Un caso plagado de dudas, de pruebas cuestionables, de un juicio mediático que parecía evitar sentencia antes de que el tribunal se pronunciara. ¿Qué hay de las víctimas? Tuvieron voz en este proceso. Se les hizo justicia. Las familias de las víctimas, por supuesto, esperaban que el juicio trajera algo de paz, un cierre a su dolor. Sin embargo, el proceso se convirtió en un espectáculo mediático, un circo en el que la búsqueda de la verdad se perdía, entre las acusaciones cruzadas, las pruebas dudosas y los testimonios contradictorios. Un escenario desolador, sin duda. ¿Qué ocurrió finalmente? Se condenó a Pietro Pacciani por los crímenes del monstruo de Florencia. El juicio se prolongó durante meses, con la atención mediática puesta en cada detalle, cada testimonio, cada prueba presentada. La sombra del monstruo se cernía sobre la sala del tribunal, creando una atmósfera de tensión e incertidumbre. Y al final, a pesar de las dudas, a pesar de las pruebas cuestionables, el veredicto del jurado sorprendió a muchos. ¿Cuál fue el veredicto? ¿Se le declaró culpable o inocente? El jurado, influenciado por la presión mediática y por la contundencia de la fiscalía, declaró a Pietro Pacciani culpable de los crímenes del monstruo de Florencia. Culpable, a pesar de todas las dudas que rodeaban el caso. Sí. El tribunal lo condenó a cadena perpetua, dando carpetazo, al menos en apariencia, a uno de los casos más complejos y oscuros de la historia criminal italiana. Sin embargo, la historia del monstruo de Florencia no acabaría ahí. Aún quedaban giros inesperados, nuevas revelaciones que pondrían en duda todo lo que se creía saber sobre el caso. Giros inesperados. ¿Qué ocurrió después de la condena de Pacciani? Se reabrió la investigación. Aparecieron nuevas pruebas. La condena de Pacciani, lejos de cerrar el caso, abrió un nuevo capítulo lleno de controversias y giros inesperados. Un capítulo en el que las dudas sobre su culpabilidad se intensificarían, en el que la búsqueda de la verdad se convertiría en un laberinto sin salida, en una obsesión que arrastraría a investigadores, periodistas y a la opinión pública a un abismo de incertidumbre. Un abismo que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. No te pierdas la conclusión de esta historia, llena de suspense, de misterio y una búsqueda incansable de la verdad que tal vez aún se esconde entre las sombras. La condena de Pietro Pacciani como el monstruo de Florencia no trajo la paz esperada. En lugar de cerrar el caso, abrió una caja de Pandora, llena de nuevas dudas, controversias y giros inesperados. Recordemos que la condena se basó principalmente en pruebas circunstanciales. El pasado criminal de Pacciani, las cartas anónimas, el testimonio de los compañeros de merienda y esa bala Winchester Serie H hallada en su jardín. Una bala que, como mencionamos antes, no se pudo vincular con certeza a ninguna de las escenas del crimen, y cuya aparición en el jardín de Pacciani despertó sospechas de manipulación por parte de la policía. Exacto. Y esas dudas, lejos de disiparse con la condena, se intensificaron. La defensa de Pacciani, convencida de su inocencia, apeló la sentencia, argumentando que el juicio había estado plagado de irregularidades y que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar su culpabilidad. Así que el caso, lejos de terminar, se adentraba en un nuevo laberinto legal. ¿Qué ocurrió con la apelación? ¿Quién se encargó de revisar el caso y las pruebas presentadas contra Pacciani? La apelación de Pacciani llegó a manos del juez Francesco Ferri, un magistrado conocido por su rigor e independencia. Ferri, con la meticulosidad de un artesano, se dedicó a revisar cada detalle del caso, cada prueba, cada testimonio, buscando la verdad entre el amasijo de contradicciones y sospechas que rodeaban la figura de Pietro Pacciani. Un juez meticuloso, dispuesto a cocinar restablecido, a buscar la verdad más allá de la presión mediática y de la aparente solidez de la sentencia. ¿Qué descubrió el juez Ferri en su revisión del caso? Encontró algo que pusiera en duda la culpabilidad de Pacciani. El juez Ferri no tardó en darse cuenta de las irregularidades del proceso. Las confesiones de los compañeros de merienda, por ejemplo, se tambaleaban bajo un escrutinio más profundo. ¿Qué problemas encontró en esas confesiones? ¿Eran realmente tan poco fiables como la defensa de Pacciani afirmaba? Los compañeros de merienda, recordemos, eran hombres con problemas mentales, con un historial delictivo, fácilmente manipulables. Y sus declaraciones, lejos de ser claras y coherentes, estaban llenas de contradicciones, de cambios de versión, de detalles que no encajaban con las pruebas forenses. Confesiones forzadas, influenciadas por la presión policial y la promesa de beneficios.
Un escenario que sin duda ponía en tela de juicio la validez de esas declaraciones como prueba de la culpabilidad de Pacciani. ¿Y qué hay de la famosa bala? El juez Ferri encontró alguna evidencia de que la bala hubiera sido plantada. La bala, esa pieza clave en la acusación contra Pacciani, se convirtió en un enigma para el juez Ferri. No se pudo demostrar con certeza que hubiera sido disparada por el arma del monstruo, ni que hubiera estado presente en alguna de las escenas del crimen. Una bala sin procedencia clara, sin conexión directa con los asesinatos, convertida en la prueba estrella contra Pacciani. ¿Cómo es posible que una prueba tan dudosa tuviera tanto peso en el juicio? Esa es la pregunta que el juez Ferri se hacía una y otra vez. Las dudas sobre la bala, sumadas a las contradicciones en los testimonios de los compañeros de merienda, a la falta de pruebas forenses que vincularan a Pacciani con los asesinatos, y a la atmósfera de presión mediática que rodeaba el caso, le llevaron a una conclusión inevitable. ¿Qué conclusión? ¿Qué pensó el juez Ferri sobre la culpabilidad de Pietro Pacciani? El juez Ferri, después de su exhaustiva revisión del caso, estaba convencido de que Pacciani era inocente. Creía que se había convertido en un chivo expiatorio, en la víctima de una investigación fallida, de una presión mediática insaciable y de un sistema judicial que a veces parece más interesado en encontrar un culpable que en descubrir la verdad. Una conclusión valiente, sin duda, que desafiaba el veredicto del jurado y la opinión pública, que ya había dado por culpable a Pietro Pacciani. ¿Cómo reaccionó la Fiscalía ante las conclusiones del juez Ferri? La Fiscalía, liderada por Piero Luigi Vigna, no estaba dispuesta a admitir la derrota. Se aferraban a la teoría de que Pacciani era el monstruo y buscaban desesperadamente nuevas pruebas para mantenerlo entre rejas. Era una cuestión de orgullo profesional, de no dar la razón a aquellos que criticaban la investigación, de no reconocer que habían cometido errores. Una lucha por salvar la reputación, por justificar años de investigación y recursos invertidos en un caso que se les escapaba de las manos. Y encontraron nuevas pruebas, algo que pudiera refutar las conclusiones del juez Ferri y confirmar la culpabilidad de Pacciani. En un giro sorprendente, la Fiscalía presentó nuevos testigos, los llamados testigos secretos, que afirmaban haber visto a Pacciani en las escenas del crimen o tener información que lo incriminaba. Testigos secretos, un nombre que evoca misterio, intriga, información confidencial. ¿Quiénes eran estos testigos? ¿Y por qué se mantenía su identidad en secreto? Eran personajes oscuros, marginales, con un historial de problemas con la ley, con rencillas personales con Pacciani, o con la esperanza de obtener algún beneficio. A cambio de su testimonio, su identidad se mantenía en secreto para protegerlos de posibles represalias y para dar más credibilidad a sus declaraciones. Testigos anónimos, con un pasado dudoso, que aparecían en escena en el momento más oportuno para la Fiscalía. Eran realmente creíbles sus testimonios. Aportaron pruebas sólidas que pudieran incriminar a Pacciani. Sus testimonios, lejos de ser claros y convincentes, estaban llenos de lagunas, de contradicciones, de detalles que no encajaban con las pruebas forenses. Algunos cambiaban su versión según la presión que recibían de la policía, otros caían en contradicciones flagrantes, otros simplemente parecían estar inventando historias para obtener algún beneficio. Un nuevo escenario de dudas, de pruebas cuestionables, de testigos poco fiables. ¿Cómo reaccionó el juez Ferri ante la aparición de estos testigos secretos? ¿Creyó en sus declaraciones? El juez Ferri, que ya había expresado sus dudas sobre la solidez de la acusación contra Pacciani, se mostró escéptico ante la aparición de estos testigos secretos. Consideraba que sus testimonios eran poco fiables, motivados por intereses personales o por la presión policial. Un nuevo obstáculo en la búsqueda de la verdad. Un juego de sombras en el que la justicia parecía perderse. En un laberinto de intereses y manipulaciones, ¿qué ocurrió finalmente con la apelación de Pacciani? El juez Ferri pudo demostrar su inocencia. La presión sobre el juez Ferri era enorme. La Fiscalía, la opinión pública, incluso algunos sectores del Poder Judicial, esperaban que confirmara la condena de Pacciani, que cerrara el caso de una vez por todas, pero Ferri, fiel a su convicción, a su búsqueda de la verdad, no cedió a las presiones. Un hombre íntegro. Un juez que antepone la justicia a los intereses y las presiones externas. ¿Qué decidió el juez Ferri? ¿Confirmó la condena de Pacciani o lo declaró inocente? El juez Ferri, en un acto de valentía y coherencia, decidió dimitir de su cargo antes de dictar sentencia. En su carta de dimisión denunció las irregularidades del caso, la manipulación de las pruebas, la presión ejercida sobre él para que confirmara la condena de Pacciani, un acto de rebeldía contra un sistema que, en su opinión, había fallado en su búsqueda de la verdad. Una dimisión que sacudió los cimientos del caso, que ponía en evidencia las debilidades de la investigación y la sombra de la duda que se cernía sobre la culpabilidad de Pacciani. ¿Qué ocurrió después de la dimisión del juez Ferri? Se revisó la condena de Pacciani. El caso llegó al Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Italia. Y en un movimiento que sorprendió a todos, la policía detuvo a Mario Vanni, uno de los compañeros de merienda.
justo el día en que el Tribunal de Casación iba a dictar sentencia. Un giro inesperado. Una nueva detención que parecía querer desviar la atención del caso principal, de la revisión de la condena de Pacciani. ¿Qué motivo alegó la policía para detener a Mario Vanni? Se le acusaba de participar en los crímenes del monstruo de Florencia. Sí, se acusó a Vanni de ser cómplice de Pacciani en algunos de los asesinatos, basándose en las declaraciones de los testigos secretos y en algunas pruebas circunstanciales. Era una estrategia desesperada de la Fiscalía para mantener vivo el caso, para evitar la humillación de ver a Pacciani absuelto. Un intento de salvar la cara, de justificar la investigación a pesar de las dudas y las contradicciones que habían salido a la luz. ¿Y qué ocurrió con Pacciani? El Tribunal de Casación revisó su condena a la luz de las nuevas revelaciones. El Tribunal de Casación, a pesar de la detención de Vanni y del intento de la Fiscalía de desviar la atención, se centró en la revisión de la condena de Pacciani y después de un análisis exhaustivo del caso, de las pruebas, de los testimonios, llegó a una conclusión que sorprendió a muchos, pero que para el juez Ferri era la confirmación de su lucha por la verdad. ¿Qué conclusión? ¿Qué decidió el Tribunal de Casación sobre la culpabilidad de Pietro Pacciani? El Tribunal de Casación en 1996 absolvió a Pietro Pacciani de todos los cargos. Consideró que las pruebas presentadas en su contra no eran suficientes para demostrar su culpabilidad y que el juicio había estado plagado de irregularidades. El hombre que durante años había sido presentado como el monstruo de Florencia, el culpable de unos crímenes atroces, recuperaba su libertad, aunque con su nombre y su reputación manchados para siempre por la sombra de la sospecha. Una victoria agridulce para Pacciani, una absolución que llegaba después de años de cárcel, de un juicio mediático implacable y de una lucha constante por demostrar su inocencia. ¿Qué ocurrió con él después de su absolución? Pudo rehacer su vida. Pacciani, marcado por la experiencia, por la sombra del monstruo que nunca pudo deshacerse de él, murió 2 años después, en 1998, por un ataque al corazón. Su muerte, sin embargo, no cerró el caso. Un final triste para un hombre que siempre clamó por su inocencia. Un hombre que se convirtió en el chivo expiatorio de un caso que las autoridades no pudieron resolver. ¿Y qué ocurrió con los demás sospechosos? Con Mario Vanni y los compañeros de merienda. Se les condenó por los crímenes del monstruo de Florencia. Mario Vanni y Giancarlo Lotti, 2 de los compañeros de merienda, fueron condenados por algunos de los asesinatos, basándose en sus confesiones, en los testimonios de los testigos secretos y en algunas pruebas circunstanciales. Sin embargo, sus condenas estuvieron rodeadas de controversia, de dudas sobre la validez de las pruebas y sobre la presión ejercida por la policía para obtener las confesiones. Un final lleno de sombras, de dudas, de preguntas sin respuesta. El monstruo de Florencia, a pesar de los esfuerzos de la policía, de la fiscalía, de los jueces, nunca fue desenmascarado con certeza. Su identidad, sus motivaciones, se perdieron en el laberinto de una investigación llena de giros inesperados, de pruebas cuestionables y de sospechosos que al final no se pudo demostrar que fueran los culpables. El caso del monstruo de Florencia se convirtió en un símbolo de los errores judiciales, de la manipulación mediática y de la incapacidad del sistema para encontrar la verdad en un caso complejo y lleno de sombras. Un caso que nos recuerda que la justicia a veces puede ser un camino tortuoso y sin final, donde la verdad se esconde entre las sombras, esperando a ser descubierta. Una historia que nos deja con una pregunta inquietante. ¿Quién era realmente el monstruo de Florencia? ¿Se esconde su identidad entre los nombres que hemos mencionado? ¿O se trata de alguien que nunca llegó a ser sospechoso? Tal vez la verdad, como tantas veces ocurre en los casos sin resolver, se encuentra oculta a plena vista, esperando a que alguien, con la perspicacia de un detective y la paciencia de un arqueólogo, la desentierre de entre las ruinas de una investigación fallida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los casos más oscuros y fascinantes de la historia criminal. Hasta la próxima.